Y bueno, vamos a empezar. Y yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso, increíble en tu vida y en tu corazón. Porque para Dios, déjame decirte que no hay imposibles. Amén. Amén. Porque esta noche yo sé que detrás de cada teléfono que está activo en este chat hay mujeres bendecidas, hay mujeres favorecidas por Dios, mujeres vencedoras, mujeres llenas de paz, llenas de fe, llenas de alegría, con un corazón alegre. Y yo sé que es verdad lo que dice la palabra de Dios, que dice que el que pone su esperanza en Cristo Jesús no será avergonzado, y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Amén. Y bueno, yo te quiero leer 2 versículos que tengo en el espejo de mi baño. Esos versículos a mí me gusta mucho verlos porque todos los días a mí animan mi vida, animan mi corazón, mi esperanza. Yo sé que la palabra de Dios es palabra de vida, así dice la Biblia, que la palabra de Dios es vida. ¿Vida para qué? Para el espíritu. Y cada mañana que me estoy preparando para salir a trabajar, yo los veo y yo te quiero animar a que los anotes y que tú también los pongas en el espejo de tu baño y verás cómo tu perspectiva cambia todos los días cuando tú te despiertas, porque siempre la palabra de Dios anima y es como un rocío fresco que te llena y que te bendice. Y son 2 versículos que estaremos referenciando esta noche. Y bueno, cuando los anotes, guarda tu hojita y en cuanto puedas los vuelves a leer y los escribes. Y fíjate muy bien estos 2 versículos. El primero es Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno. ¿Puedes decir conmigo lo bueno? Lo bueno. Y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Y el otro es Isaías 55, 8 y 9. Escucha muy bien lo que dice, me encanta. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis pensamientos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Cuántas lo creen? Amén. Amén. Y estos 2 versículos de los cuales estaremos hablando en esta noche, para mí, lo vuelvo a repetir, los tengo presentes cada mañana y los leo. Y yo quiero decirte en base a estos versículos y a otras cosas que hablaremos de una historia. Yo no sé a cuántas de ustedes les gustan las historias. A mí me encantan y me gustan mucho más las que yo leo en la Biblia. Y hay una historia sobre una mujer de la que no se habla mucho. Y esa es la mamá de Moisés. Ella se llama Jocabet. Y yo quiero hablarte esta noche sobre su vida, de lo que yo aprendo sobre la vida de Jocabet. Y quiero que entres en la historia, como siempre les digo, yo quiero que te la imagines, que cada verso que vamos a leer, tú entres en la escena y te imagines el momento. Y fíjate bien lo que dice Éxodo 2. Vamos a leer del 1 al 10. Dice, como título yo tengo el nacimiento de Moisés. Dice, un hombre y una mujer se casaron, los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas. Vio la canasta que en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó, «¡Es un niño israelita!». En ese momento la hermana del niño salió y le dijo a la princesa, «¿Quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño?». Y ella contestó, «Anda, ve a llamarla». La hermana fue y llamó a la mamá, y cuando la madre llegó, la princesa le dijo, «Llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí, yo te lo pagaré». La madre se llevó al niño y lo cuidó.
Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa y entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir yo lo saqué del agua. Y quiero hablarte un poco del trasfondo de este pasaje, por alguna que no lo sepa. En Egipto ya estaba muerto José el soñador, el que estaba como segundo de liderazgo en el trono. Sus hermanos habían muerto y los israelitas habían tenido muchos hijos. Había un montón de israelitas en Egipto y el faraón se puso un poco nervioso y decía, ¿qué voy a hacer? Me van a matar, me van a destronar, me van a hacer algo malo, y tuvo que hacer diferentes cosas para que esto no sucediera. Y esto es lo que vimos en Éxodo 2, capítulo 10, donde decíamos que, fíjate, dice aquí, cuando el niño creció se lo llevó a la princesa y entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir yo lo saqué del agua. Entonces te decía que Faraón mandó matar a todos los niños hebreos que nacieran en esos días. Las niñas que nacieran no, pero los niños había que matarlos. Él dio órdenes precisas a las parteras, que los niños que nacieran en ese tiempo tenían que morir. Ahora, fíjate muy bien, Jocabed y su esposo, ahí dice la Biblia que eran de la misma tribu de Leví. Y ella era una entre muchas mujeres teniendo en ese entonces un bebé. Pero fíjate, Dios por alguna extraña razón se fijó en ella. Yo sé que se fijó obviamente en Moisés y conocemos la historia de Moisés, pero ahora estamos hablando de su mamá. Y por alguna razón Dios se fija en Jocabed. Y yo te quiero hacer esa pregunta, porque muchas veces hacemos alguna cosa o emprendemos algo o decimos, híjole, esto o el otro, y esto es con un propósito de parte de Dios. Pero ¿a cuántas esta noche quisieran que Dios pusiera su mirada en ti? Amén. Yo sí quiero. A mí me encantaría que Dios pusiera sus hermosos ojos en mi vida para que yo lo pudiera servir en algo maravilloso como lo que hizo Jocabed. Y yo cuando leía la historia de la Biblia, la historia de Jocabed, la historia del nacimiento de Moisés, y que por cierto tú has de pensar, ¿y tú, pastora, cómo sabes que se llama Jocabed? Si ahí no dice que se llama Jocabed. Pues si tú lees más adelante en el capítulo 6, versículo 13, ahí dice que se llama Jocabed. Y su esposo se llama Amram. Pero el de ella, Jocabed, se me quedó muy grabado por lo que leímos anteriormente. Y vamos a saber ahorita por qué. Amén. Pero yo veo que ella decidió confiar en Dios. Imagínate el castigo de Faraón en esos días si una mujer se rehusaba que mataran a su bebé. Obviamente en ese tiempo, ¿quién no se iba a rehusar, verdad? Porque estaban matando a todos los niños. Pero el castigo de Faraón era que las quemaran vivas, que las decapitaran. Y a lo mejor no solo a ellas, sino hasta a su familia. Esto era tremendo. ¿Cómo iban a matar hasta su familia entera por no obedecer el decreto de Faraón? Y yo veo cómo Jocabed decidió confiar en Dios. Y me puse a pensar, ¿qué habrá pensado ella cuando descubrió que estaba embarazada? Yo no sé cómo le hacía. Si no tenían esas pruebas de embarazo tan modernas que ahorita tenemos, o las pruebas de sangre tan acertadas que son casi 100% seguras. Pero cuando ella supo que estaba embarazada, imagínate lo que pasó. Imagínate la cara cuando supo que estaba embarazada. Yo me puse a pensar y dije, ¿qué habrá pensado? ¿Qué le habrá cruzado por su cabeza? ¿Qué le habrá dicho a su esposo? Algunas de ustedes se acuerdan cómo les fue cuando le dijeron a su esposo que estaban embarazadas, pero no del primer hijo, sino del tercer hijo. Uy, no, es una revolución. Yo me acuerdo cuando yo le dije a mi esposo que estaba embarazada de mi nena, se hizo un relajo porque primero le platiqué a una amiga mía que quiero mucho y ella súper emocionada me dice, ven, yo fui a su casa, me hice la prueba de orina y no contenta con eso me dijo, te veo mañana y te haces la prueba de sangre para que así estés más segura. Y recuerdo que fuimos a hacernos la prueba y como ahora ya todo es rápido, nos dijeron en 2 horas está lista, así que fuimos a desayunar y de ahí la recogimos y que sale que sí, 100% embarazada. Y yo, ahora, ¿cómo le digo a mi esposo? Y me dice ella, no, pues vamos a comprar unos de esos periódicos, de esos que ahora ya los personalizan y eso,
esposo y me dice, vamos a comprarlo, y ahí se lo pones y le dices, uy, ya viste la noticia, y bueno, todo un relajo. Yo me puse a pensar cómo sería la conversación entre Jocabed y su esposo. ¿Cómo habrá sido? Porque el castigo de Faraón era horrible. Imagínate ella, no, pues Dios, tengo que confiar en ti, Dios, tengo que confiar en ti, porque no había esos ultrasonidos 3D o 4D que ahora hay para que veas qué vas a tener, si niño o niña. Yo creo que en esos tiempos era así de, pues a ver qué sale. Yo me imagino que se aventó el parto solita, porque pues bueno, las parteras le iban a matar al niño si ella se aliviaba. Y bueno, no dice ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo le habrá hecho Jocabed? Tuvo que haber confiado muchísimo en Dios en esos momentos. Su confianza tuvo que haber sido una confianza ciega en esos momentos. Y cuando supo que estaba embarazada, y luego me pongo a pensar, a causa de la confianza que Jocabed tuvo, esto la llevó a ser una mujer valiente. Cuando confiamos en Dios, Dios nos llena de valentía. Tuvo a ese bebé, cuando se alivió, imagínate, parto solita, salió el bebé y niño, ha de haber dicho, no. Y yo me pongo a pensar, si tú eres mamá y esta noche quiero aclarar que la palabra no es para mamás, solo estoy dando algunos ejemplos, pero las que tienen bebés saben que en esos primeros meses, cuando nacen, todo el día están dormidos y en la noche, ay, como lloran, cada 2 o 3 horas llora ese bebé. Y luego ya Jocabed tenía 2 hijos, tenía ya al que iba a ser sacerdote, que era Aarón, y a Miriam. Y si tienes hijos chiquitos, es bien difícil que te guarden un secreto. Si tú le dices a uno de tus niños, no digas nada, ¿y qué es lo primero que hace? Lo dice, lo comparte a todo el mundo. Y dice la Biblia que Jocabed lo cuidó 3 meses. Y no solo lo cuidó, sino que lo escondió. Yo me acuerdo cuando mi nena llegó a la casa y después de que mi mamá dejó de ir a ayudarme, una mañana que ya me preparaba para ir a trabajar, empezó a llorar y yo decía, ay no, ¿qué hice? Porque para esto mis hijos, pues ya uno tenía ya 16, ya tenía 16, ahora ya tiene 20 y el otro tenía 11, ahora ya tiene 15, pues ya se me había olvidado de todo. Y yo decía, ay no, ¿y ahora qué hago? Tengo que ir a trabajar y me tengo que arreglar, y aparte la tengo que arreglar a ella porque la tengo que llevar a la guardería, ay no, ¿qué hago? Y hablando de Aarón y Miriam, ¿cómo es que no se les salió a ellos en algún momento contarle a alguien? Oigan, hey, tengo un hermanito en casa, porque yo una vez andaba con Daphne, así se llama mi nena, y le andaba enseñando a ir al baño y nos metimos a una plaza aquí en Acapulco, nos metimos al baño y ya sabes, ya que ella había hecho, le dije, espérame, ahorita yo hago, y ni modo que la sacara del baño, ¿no? Y me acuerdo muy bien que ella empezó a gritar, bravo, bravo, mi mamita hizo pipí. Yo, cállate, Daphne, a nadie le interesa aquí si yo hice pipí o no. Pero ella actuó de una manera en la que yo lo hacía con ella, cuando ella no se hacía en su calzoncito, sino que iba a su baño. Y los niños así son expresivos y espontáneos. Y dice aquí que Jocabed vio que el niño era hermoso. Así como tú y yo, si tienes bebés o los tienes o no los tienes o ya están grandes, pues tú los ves hermosos, ¿verdad? Y ella fue muy valiente. Y esto la llevó a tener confianza en Dios. Y otra cosa que yo veo en esta bella mujer es que tuvo mucha fe. Imagínate ese momento cuando tuvo que platicar con su esposo. ¿De qué vamos a hacer con este niño? Ya tiene 3 meses, ya no lo puedo esconder. Pues como que ya empieza a crecer. Imagínate la conversación. Yo lo he estado imaginando en estos días, la conversación, y yo pienso que acostaron a lo mejor a sus 3 hijos, a Aarón, a Miriam y a Moisés. Imagínate lo que hubieran platicado, de que, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no sé, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero yo no sé cómo es que se le ocurrió a Jocabed hacer una canasta, un Moisés, como comúnmente le llamamos, y me imagino cómo se le habrá ocurrido o cómo habrá hablado Dios a su vida para que tomara esa decisión que tuvo que tomar. Ella tuvo que tener fe. Se requiere fe para hacer algo así. Y yo también pensaba, a los hombres hay que agarrarlos con el tiempo perfecto para decirles ciertas cosas. Yo muchas veces saco permisos de mi esposo y no sabe ni qué me dijo. Ni si me dijo que es Dios y me dijo que no. Y luego dice, sí, claro, sí, vete. Y luego me dice, yo te dije eso, Are. Yo le digo, no, pues sí, claro, me respondiste que sí. O en la noche le digo, cuando está viendo
sus deportes que le encanta. ¿Quieres algo de cenar? Hay esto, esto y esto. Y me dice, no, o de plano está tan metido en su programa que ni me contesta. Y después cuando ya me ve que me voy a acostar, me dice, no me diste de cenar. Así con su carita de, ay, qué mala. Y yo, pues, tú me dijiste que no querías nada de cenar. Y está distraído, ¿no? Así de repente como que tienes que buscar el momento perfecto o pensarlo muy bien cuándo decírselo, porque son bien distraídos. Y yo me pongo a pensar en Jocabet, ¿cómo le habrá dicho a su esposo? Oye, vamos a hacer una canasta y necesito que vayas a comprar, dice ahí que pasta de resina y asfalto. Y digo, ¿cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido esa conversación? Yo me imagino esa noche y luego me pongo a pensar en el momento en el que Jocabet tuvo que tomar la decisión de rendir a Moisés, a Dios. Me pongo a pensar cuando ella... Igual y no sé cómo, pero cuando ella iba caminando con Miriam, yo me imagino que ella iba llorando y a lo mejor ha de haber ido destrozada de decir, mi bebé lo voy a dejar, porque dice la Biblia que llevaba a su hija Miriam y que habían caminado hacia el río para dejar a Moisés. Y yo investigando, fíjate lo que dice que el río Nilo estaba lleno de cocodrilos. Imagínate, había cocodrilos y 1000 peligros. Ponte en los zapatos de Jocabet. Tengas bebés o no los tengas. Y vas caminando con la canasta y dices, ¿qué hago? ¿Cuál será el fin de esto? Porque no lo sabes. Ella no lo sabía y lo dejó entre las ramas al lado del río. Lo deja y yo pensaba, ¿cómo habrá sido esto? Y rendir cosas a Dios es bien difícil. Muchas veces me ha tocado hacerlo. Duele mucho, pero yo he descubierto estos últimos años que cuando tú rindes verdaderamente algo a Dios de verdad, hay un gozo que viene a tu corazón en medio de tu dolor. Hay una paz que viene a tu corazón en medio de tu dolor, que va afinando tu fe y va fortaleciendo tu corazón. Porque cuando tú decides, cuando tú dices, ok Dios, esto que yo quiero tener está doliendo. Y lo sé que está doliendo, pero si tú no quieres que esté en mi vida, ok. Aquí está, te lo rindo a ti, te lo entrego, estoy dispuesta a dártelo y viene una paz y una alegría a tu corazón que Dios te dice, está bien, ahora pon tu fe por tu fortaleza, por tu fe, por tu fortaleza te entrego algo mejor. Y yo me acuerdo muy bien cuando a los 6 meses tuve que dejar a mi nena en la guardería porque pues por las necesidades en la casa tenía que trabajar y yo lloraba y cuando mi esposo me llevaba a trabajar y la veía que se iba con él en el carro y desde que preparaba su pañalera yo lloraba porque no quería que estuviera ahí en ese lugar con gente extraña que no sabía cómo la iban a tratar, era horrible. Y yo me imagino a Jocabet dejando a su niñito ahí a un lado del río y poder ella rendir a su hijo, a su dolor, a su angustia a Dios, y eso la fortaleció, la llevó a tomar la decisión de ver lo hermoso en lo vil, lo hermoso de lo feo de su situación. Y dice que después encuentra la canasta la princesa y la manda a llamar porque Miriam, dice ahí, que ella le dijo a la princesa que ella conocía a una mujer que podía amamantar al bebé, que si quería que la llamara. Y la princesa le dice, ok, llámala, la manda a llamar a Jocabet y le dice, bueno, pues tú dale de comer, tú cuídalo y además te voy a pagar. Imagínate, aparte de tener a su hijo de nuevo, recibe paga por alimentarlo y cuidarlo. Pero no me imagino estar en sus zapatos, porque ella pensando, ay, este hijo es mío, porque no iba a ser ya suyo en unos años. Entonces, yo creo que que con todo mi corazón, yo creo que por otras cosas que veo en la Biblia, que ella decidió ver lo hermoso en lo vil y le enseñó cosas a Moisés acerca de Dios de Israel, del Dios de Israel. Porque más adelante, cuando Moisés es adulto y se encuentra con la zarza ardiente, dice que Dios le habla y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Y Moisés se acuerda, Moisés sabe exactamente quién es él. Y dice, si piensas, pues ¿quién le iba a decir? Faraón no le iba a decir, la princesa tampoco le iba a hablar de Dios. Ellos creían en otros dioses y yo creo que Jocabet dedicó los pocos años que tuvo con él para enseñarle cosas acerca de Dios, que un día iba a traer el fruto.
porque cuando tú y yo hacemos nuestra parte, esa semilla queda plantada. Puede ser que tu esposo, puede ser que tu hermano, tus hijos estén lejos de Dios, pero esa semilla que tú estás plantando en ellos, que tú estás plantando en su corazón, queda ahí y un día va a dar un fruto, porque Dios es fiel a su palabra, fiel a sus promesas, y yo sé que ella decidió ver lo hermoso en lo vil, aprovechó el tiempo y encontró el tiempo de ver lo maravilloso en lo difícil. Y yo creo que muchas veces el plan de Dios no es exactamente como habíamos planeado. Y yo pienso que muchas veces pudiéramos encontrar algo hermoso en medio de tu situación. Y yo quisiera decirte en esta noche cuáles son esas situaciones de tu vida que pudiéramos poner en la canasta, como lo hizo Jocabet, y entregar a Jesús y entregárselas a Él. Y yo quiero mencionarte algunas cosas que yo pienso que debemos poner en las manos de Dios, en la canasta. Y yo diría, la primera cosa que vino a mi mente al estar orando por ustedes es que yo creo que como mujeres de repente tenemos muchas expectativas de cómo va a ser nuestra vida o cómo debería de ser nuestra vida. Incluso cuando eres niña empiezas a pensar, no, pues yo voy a tener tantos hijos y voy a hacer esto y me voy a casar con un hombre así y voy a estudiar y voy a viajar por tales lugares y planeas tu vida y de repente ya tienes tantos años, tienes 35 años como yo, y o 20 y tantos o 50 y tantos y dices, pues como que mi vida no es como la que yo me imaginé y que las cosas en mi futuro pienso que serían diferentes, o que yo pensé que sería diferente, o que me comportaría de una manera diferente, o que yo tendría más victorias en mi vida para estas alturas, y tenemos ciertas expectativas en nuestra vida, y cuando eso no se cumple como nosotras lo planeamos, nos llegamos a deprimir. No sé, no te ha pasado, a mí sí muchas veces, pero nuestras expectativas, si las entregamos a Dios, nos traerán victoria, y eso nos llevará a aceptar con gratitud donde estamos ahora y seguir caminando hacia ese plan maravilloso que Dios ya tiene trazado para cada una de nosotras. Amén. Amén. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotras mismas y ser agradecidas por el gran tesoro que somos para Dios. No debemos perder la esperanza en Dios. Muchas mujeres se cansan y su matrimonio no es como pensaron que serían. Y ellas terminan fatigadas, agotadas, desgastadas emocionalmente, espiritualmente, físicamente, porque muchas se casan y todo lo que ahorita estamos viviendo en el país de violencia, algunas han enviudado por eso. Y eso también Dios quiere que lo pongas en esa canasta, que pongas tu matrimonio difícil, que pongas tu dolor, que pongas tu angustia. Llévala a las manos de Dios. Muchas mujeres pensaron, no, yo voy a tener 2 hijos o 3 hijos, pero resulta que solo tuvieron 1 o ninguno. También llévalo a la canasta, llévalo a las manos de Dios. O tú pensabas, no, hoy yo pensé que sería muy llenita o menos llenita, o no, yo pensé que tendría esto o el otro. En mi persona también, eso hermosa, llévalo a la canasta, a las manos de Dios. Y tú te pones a pensar porque tengo este carácter, me deprimo fácilmente o soy muy enojona. Muchas veces es porque tus expectativas eran otras y tal vez dices, esta no quisiera ser yo, porque ves una realidad y eso te deprime, y eso es algo que tenemos que entregar a Dios, porque cuando tú y yo vivimos de cómo debería ser nuestra vida y no disfrutamos lo que está enfrente de nosotros, tus expectativas de ti misma, debes ponerlas en la canasta. Debes dejarlas en las manos de Dios. Debes quitar tus temores y dejarlos en la canasta. Quitar tus ocupaciones. Debemos de disfrutar la vida que Dios nos ha dado y disfrutar los momentos bellos, que es una realidad. No vamos a volver jamás. No vamos a volver jamás a aquello que yo imaginé, la realidad que sea tu realidad. Debes disfrutarla, siempre debes de ser agradecida por todo lo que tienes. No tenemos garantía del día de mañana. Una vez mi suegra me contó, hay
tantas veces que mi suegra me platicó y me dijo, deja de lavar, de que mi suegro le decía, deja de lavar los trastes y siéntate conmigo. Y ella me dijo, no sabes cómo me duele ahora que ya no está él conmigo. De no haber dejado mis platos sucios y sentarme a platicar con él, disfruta, hermosa mujer, a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, porque siempre Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel siempre a sus promesas y tú y yo necesitamos una palabra, necesitamos una persona de Dios, una palabra personal de Dios en nuestra vida, porque yo digo, a lo mejor una pastora te puede dar una palabra bien bonita y te va a bendecir y te va a sostener por un ratito, pero después se desvanece. ¿Por qué? Porque quien está con nosotros cuando no hay nadie, quien está con nosotros cuando estamos solas en nuestra angustia o dolor, y no nos acordamos de nadie, pero Jesús, Cristo Jesús, déjame decirte que sí está, y Cristo Jesús necesita darte a ti una palabra personal para ti, para tu situación, una promesa de parte de Dios. Tú necesitas una palabra, un versículo en la Biblia donde tú puedas agarrar, donde tú lo puedas leer y releer, porque todo lo demás se va, pero la palabra de Dios nunca se va. Ahora volviendo a Jocabet, yo no sé qué palabra le habrá dado Dios, pero yo sí sé que ella tenía una palabra en su corazón. Porque era una mujer ordinaria, no sabía nada. Porque cuando dio a luz y vio que era un niño, ¿qué habrá pensado? Y cuando lo estaba cuidando, ¿qué palabra estaba resonando en su mente y en su corazón? Cuando hizo la canasta, yo estoy segura que tenía ya una promesa de parte de Dios. Si no se hubiera animado a hacerlo, si no hubiera tenido la valentía de poder agarrar a su hijo, depositarlo, cuando iba caminando al río con la canasta y Moisés en sus brazos y Miriam a un lado, que era su otra hija, Miriam al lado de ella. Yo estoy segura de que esa palabra, cual sea que haya sido, la estaba sosteniendo. Cuando dejó la canasta a un lado del río, ella no sabía que la princesa lo encontraría. Ella no sabía qué pasaría con su bebé. Pero lo que sí sé, es que ella tenía una palabra de Dios que la sostenía. Y cuando la princesa le dijo, ahora cuídalo y dale de comer, y ella sabía que después de un tiempo lo regresaría. Pero lo que sí sé es que ella tenía una palabra de parte de Dios. La Biblia no dice cuando ella murió, pero yo me imagino que desde lejos en mucho tiempo lo vio crecer. Y cuando lo veía salir a pasear, lo veía de lejos convertirse en un hombre. Y estoy segura que esa palabra resonaba en su corazón. Y a lo mejor ella no alcanzó a ver que su hijo se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. A lo mejor no lo pudo ver. Pero yo estoy segura que desde el cielo ella sí lo vio y vio cumplida la palabra que resonaba y que siempre la animó a seguir. Y esta noche quiero animarte a que tú te agarres de Dios, de su palabra. Él quiere que tú recuerdes que te ama y que desea que tus temores, que tus expectativas, tus ocupaciones, se las entregues a Él. Y Él te quiere dar esa palabra hoy. Y yo quiero que tú escuches estos versículos de otra versión que se llama Mensaje. Y yo no sé cómo tú estés esta noche, pero quiero que escuches esta versión. Jeremías 29:11. Dios te dice, yo sé lo que estoy haciendo. Yo lo tengo todo planeado. Tengo planes de cuidarte y no de abandonarte. Planes para darte el futuro que tú anhelas. Amén, amén. Y Isaías 55:8-9 dice, yo no pienso de la forma en que tú piensas, la forma en que tú trabajas no es la forma en que yo trabajo, decreta Dios, porque así como los cielos están sobre la tierra, así es la manera en que yo trabajo. Sobrepasa la manera en que tú trabajas y la manera en que yo pienso es más hacia arriba, hacia adelante de como tú piensas. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no regresan hasta que hayan regado la tierra cumpliendo su labor, hasta hacer que la tierra produzca fruto y semilla para campesinos y comida para hambrientos. Así también la palabra que sale de mi boca no regresará vacía. Harán el trabajo para el que yo las envié a hacer y cumplirán la tarea que les di, que les encomendé. Dios quiere que en esta noche tus miedos, tus frustraciones,
tus anhelos, tus sueños, tus expectativas, vayas, prepares la canasta, camines con ella y se la entregues a sus pies. Porque cuando tú lo hagas como lo hizo Jocabed, vas a tener esa palabra que va a estar resonando en tu mente y en tu corazón. Vas a tener esa promesa de parte de Dios. Vas a tener esa promesa que va a estar alimentando tu corazón, que Él te va a decir: yo sé lo que estoy haciendo, yo lo tengo todo planeado, tengo planes de cuidarte y no de abandonarte, planes para darte el futuro que tú anhelas. Dios tiene preparado ese futuro para ti. Ve y deposita esa angustia en la canasta. Hay problemas en tu matrimonio, deposítalos en la canasta. Te sientes frustrada, te sientes desanimada, deposítalo en la canasta y levántate. Y dice la palabra: ve, levántate. Hay esperanza, hay ánimo para ti, porque Él es tu Dios, el Dios de Israel, el Dios que te sacó de Egipto, el Dios que te levantó, el Dios que te restauró, el Dios que te limpió. Ese Dios es tu Dios y es mi Dios. Y Él quiere que esta noche tú vayas a tu canasta y le entregues a Él. Porque cuando tú lo hagas, dice la palabra, que la luz de Dios va a venir a tu vida. Y vas a ser esa luz en medio de las tinieblas. Porque no hay nada oculto para Dios, sino que todo lo que Dios te ha entregado es con una promesa y con un futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.